Yes, because now is the turn Ahora for me Francine gustaría Bosma. pasarle la palabra a And Francis this is Bosma. another very Es good example of otro ejemplo interdisciplinarity, va a mostrarnos un buen ejemplo de actividad interdisciplinaria. Es especialista en matemáticas y ha trabajado en el Museo Británico, en British Museum, etc. Es su trabajo de investigación. Va a hablarnos de sus trabajos de investigación utilizando tomografía informatizada. Muchas gracias, Francine. Is this working? Yes, that's great. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí. Quisiera dar las gracias a la organización por invitarme y organizar esta estupenda conferencia y también por invitarme. Las oradoras previas han sido muy inspiradoras y mi proyecto precisamente es un ejemplo muy bueno de las cosas que ambas oradoras han hablado, las dos que me han precedido, del tema que han tratado, y es una especie de compendio de lo que han dicho. Soy Francine Bosma, soy de Ámsterdam, en Holanda, y ahí durante los últimos 5 años realicé mi doctorado. Lo obtuve en la Universidad de Leiden, que precisamente como parte de una colaboración de mi universidad y del Rijksmuseum en el ámbito de la informática y las matemáticas en Ámsterdam. Tenemos una colaboración fantástica con el Rijksmuseum y además mi doctorado me dio la posibilidad de trabajar con el Museo Getty en Los Ángeles, con el Británico en Londres. Y bueno, lo que voy a contarles es un montón de estudios de caso, hay casos prácticos que seguro que les interesan muchísimo. Y bueno, espero que les interese. Bueno. ¿Por qué es necesario, es interesante hacer rayos X de objetos de arte, de objetos culturales? Bueno, pues dentro de esos objetos, porque claro, normalmente el interior de estos objetos no está pulido como el exterior, que sí lo está. Y a veces el interior pues contiene información con respecto al estado de conservación del objeto y cómo se ha realizado, cómo se ha fabricado. Además, los objetos de arte son muy diversos, tienen todo tipo de tamaños, formas, están hechos de todo tipo de materiales y es difícil elaborar un protocolo estándar para las imágenes por tomografía o rayos X. Y bien, hay métodos para hacerlo y sobre todo para afrontar los retos que nos proporcionan los objetos de arte. Como ya se ha dicho antes, yo realmente me he estudiado matemáticas, pero también me he internado en la elaboración de algoritmos con este fin, ¿no? Voy a explicar un poco qué es las imágenes por CT. Una radiografía es una radiografía, la conoce todo el mundo. Hay muchos museos que tienen este tipo de sistema, pero una CT, una tomografía, es algo distinto porque se puede tomar o hacer una imagen con las tomografías computerizadas de todo el objeto en el conjunto, de todos los ángulos del objeto, y además se puede hacer en cortes para reconstruirla en 3 dimensiones. Y luego además, como digo, se puede hacer como en partes, en rodajas, cortes, segmentos, y este proceso de segmentos transversales puede permitirnos comprender qué es este objeto mejor, qué es lo que hay dentro, cuáles son los materiales, etcétera. Porque las tomografías computarizadas son mucho más fiables que las radiografías. Es un Lego muy gracioso como digo, pero quería enseñarles qué tipo de materiales, qué gran diversidad de materiales y objetos hemos estado analizando en los últimos 5 años mediante esta tecnología. Aquí no aparece más que una pequeña selección
selección de los objetos que hemos analizado mediante radiografía. Son muchos materiales diferentes, de plata, de papel, multimaterial inclusive. Aquí la plata y la plata es un material muy complicado junto con el marfil, pero por ejemplo la tela no solamente aparece tela, sino que además dentro de la tela hay un hilo de plata y entonces eso puede también distorsionar la imagen. Me gustaría que viéramos centrarme en este objeto de marfil, no, de madera, perdón, es un objeto de madera y querría mostrarles qué es lo que podemos hacer con las imágenes por tomografía computerizada y también por radiografía. Aquí vemos la escultura de madera que más o menos tiene unos 40 centímetros de altura y bien, vemos que hay 5 imágenes de radiografías que se hicieron. Porque muchas veces no se pueden hacer más que a trozos, ¿no? Y aquí vemos un objeto tridimensional que obtenemos y normalmente lo que hacemos es analizar estos segmentos ortogonales. Y para que entiendan la diferencia entre una imagen plana y una imagen de los distintos segmentos que se consigue a través de la tomografía. Como si abriéramos el objeto, ¿no? Que evidentemente no hacemos en la vida real, a través de tomografía. Además, los objetos las unidades de imagen de radiografías pueden ser de todo tipo de tamaños y formas. Y algunas de ellas tienen una gran resolución. A la derecha tenemos uno del Rijksmuseum que se puede utilizar para una inspección interesante, pero no nos aporta una calidad y profundidad como la que aportan las tomografías. Aquí podemos hacer también escáneres con tomografía y lo importante es que cuanto mayor sea el zoom, mayor es la resolución. Esto es un trozo de tapiz. Y cuanto mejor sea la resolución, también mejor es el detalle que podemos obtener en la imagen. Al principio vemos también el pelo, o sea, como tejido de la que está hecho, la lana, y luego más en detalle. En esta escultura de madera, a veces hay que hacer distintas imágenes, distintas tomografías y combinarlas. A view of a larger object. Combinar las tomografías para ver qué se obtiene. Otra cosa interesante es el multimaterial, muchos materiales al mismo tiempo, objetos que tienen distintos materiales, pues no sé, metal, piedra, y todo esto puede distorsionar la tomografía, la imagen tomográfica. Hay que tener esto en cuenta a la hora de obtener la imagen. Por ejemplo, en este caso, esta vara de metal se puso vertical y horizontalmente y miren ustedes cómo cambia el entorno de la imagen. También me gustaría mencionar que en cuanto al escáner, como tenemos objetos de muchos materiales, pues hay que tener en cuenta también poder filtrar el rayo del escáner para que el material más denso desaparezca, que es lo que se absorba más rápidamente en los escáneres. Entonces se puede quitar parte y vemos en las dos radiografías, por ejemplo, vemos como la parte de metal aparece superpuesta y aparecen más las partes densas cuando se gira. O sea que hay que pensar en un método para cambiar el espectro de la máquina de rayos X. En este caso, esto es lo que hicimos. En la parte izquierda ven un segmento del objeto, una imagen de un segmento del objeto, y a la derecha vemos un montón de artefactos que resaltan mucho, que destacan mucho, que son las partes metálicas del objeto y que quedan así representadas. Entonces hay que tener esto en cuenta, para poder analizar el objeto más claramente.
Una de las cosas que me parecen muy importantes es la comunicación con los colegas. Yo tengo formación de matemáticas, y he hablado mucho con mis colegas del Museo Rijks, del Rijksmuseum. Y claro, ellos me hablan desde un punto de vista de conservador. Me dicen, por favor, Francine, ¿puedes hacer un escáner de este objeto? Y yo tengo que empezar a preguntarles, ¿pero para qué lo quieres? ¿Por qué quieres escanear este objeto? Para mí eso es importante, porque en función de lo que me digan, yo puedo hacerlo de una forma u otra y podemos ver si vale la pena escanearlo o no. Y en esta imagen, aquí estoy hablando con mi colega Jan Wosheim, que es un conservador de muebles del Rijksmuseum. Y quería que escaneara este instrumento de madera, un arco, ¿no? Una parte de un instrumento para ver. Entonces estábamos hablando de cómo montarlo, cómo escanearlo, cómo estructurar, cómo colocarlo. Y aquí lo que tratamos de hacer es llevar a cabo un proceso interactivo de forma que pudiéramos obtener la mayor cantidad de información posible, porque a veces si uno lleva su objeto a un lugar, se escanea, le dan los resultados y resulta que uno cuando se lo vuelve a llevar al museo y ve los resultados dice ojalá hubiera hecho un escáner con mayor resolución. Entonces todo eso es importante e interesante hablarlo para obtener las mejores cantidades de datos. Con estos objetos, en primer lugar, este instrumento, que es un corno, en primer lugar hicimos un escáner y luego hicimos otros 10 escáneres más segmentados. Y mi colega tenía mucho interés en una serie de secciones de una parte del instrumento y los escaneamos con mayor resolución. Y bueno, esta es la primera. En la primera podemos ver cómo el objeto está fabricado, porque este objeto no está fabricado de un único trozo de madera, sino que la parte superior está hecha de otro trozo de madera y además ha sido pasto de las termitas, ¿no? Y bueno, se nota. Aquí se puede ver claramente que aquí hay una diferencia entre las dos partes y que la parte superior está más carcomida que la de abajo. La parte inferior del instrumento también está un poco carcomida, pero debe ser que a las termitas les gustó más la parte superior porque está más carcomida. Bueno, esta es la segunda parte y aquí es interesante porque aquí digamos que se ve que seguramente este instrumento se rompió y se restauró y esto se puede ver aquí. Y o sea que tuvo un tratamiento de conservación y fue muy estable esa reparación. Aquí vemos también el grado de carcoma y también aquí vemos cómo la parte superior hay una serie de segmentos en la que se ve que la parte superior del objeto está hecha de dos trozos que se juntaron, de dos mitades. O sea que también se puede investigar la forma que tiene el objeto y cómo se estructuró. Otro punto interesante es este. Se puede aplicar la radiografía a todo tipo de elementos y se pueden utilizar para datarlos. Tenemos 3 ejemplos. En primer lugar, el objeto que les he comentado antes. Y voy a terminar la historia de este objeto. Bueno, este objeto se transportó, creemos, a Ámsterdam y querían conocer la edad de la madera para saber cuál era, sencillamente, qué antigüedad tenía esa madera. Y también si podría haber formado parte de algún conjunto escultórico que perteneciera a algún altar de alguna iglesia. Lo que hicimos fue escanearlo, hicimos una reconstrucción en 3D y Marta Domínguez de Mas, mi colega, utilizó esta imagen para obtener
para poder datarla, que era en algún momento del siglo XV. Lo que es más interesante todavía es que con esas mediciones pudo encontrar pudo hallar de dónde procedía la madera, porque procedía de un lugar específico. En esta imagen podemos ver qué otras partes, en qué otros lugares esta madera se encontraba en Holanda y en Bélgica. O sea que esto nos cuenta que probablemente esta madera procedía de Alemania, porque también en Alemania se puede encontrar esta madera, y no de Amberes, como pensábamos nosotros, o de Aquisgrán, perdón. Esta es una pintura de Rubens y se pintó en una tabla de roble y queríamos cerciorarnos de que fuera del estudio de Rubens y probarlo. Y esto era un reto porque puede ser de Rubens o de su estudio, de su taller. Y, como digo, encajarlo en el escáner y girarlo fue realmente complicado. Y obtener una imagen completa también, porque claro, la forma en la que gira un cuadro es complicado. Pero bueno, pudimos hacer distintos cortes del cuadro en distintas posiciones y luego decidimos que necesitábamos más segmentos para obtener una mejor imagen. Y realmente la imagen que surgió era muy interesante, porque lo que vemos abajo, en la imagen ampliada, es que hay dos trozos de madera. La de arriba, aquí, la de abajo. Vemos aquí también los anillos del árbol. Y resulta que la parte superior, que esta es la capa de pintura de aquí, y esta otra capa realmente es una capa de madera tropical. Y esto suscita muchas cuestiones, muchas preguntas que no hemos podido resolver todavía. Y estamos todavía investigándolo. Colaboramos con el laboratorio que lo está investigando. Pero es curioso cómo puede ocurrir esto, porque desde fuera no parece que hubiera que estuviera estructurado en dos trozos de madera. O sea que esto nos sorprendió mucho. Creíamos que la tabla era de roble y resulta que no. Y bueno, quizás se hizo con posterioridad. En fin, cuando creíamos que nosotros estaba hecho. Uno de los proyectos que también me gustó mucho fue determinar la cronología de objetos grandes. Esto es un cofre grande. No sé, que tendría un par de metros de ancho, y este cofre se utilizaba para llevar libros. Y hay un prisionero preso en Holanda que se llamaba Gedonghand, que tenía derecho a leer libros en prisión, y le llevaban libros a la prisión cada semana. Y una vez, en vez de sacar los libros anteriores, se coló él en el cofre y lo sacaron a él. O sea que, bueno, esto es una historia que todo el mundo conoce, que en mi país se nos cuenta en el instituto. Y bueno, la idea era utilizar la cronología para determinar si ese cofre, si ese baúl, era suficientemente antiguo, porque sabemos en qué año este preso se escapó. Y porque claro, aunque no sabemos si este baúl estaba hecho ya cuando él se escapó o la madera estaba todavía en el árbol. O sea que tenemos el cofre o el baúl del Rijksmuseum para determinar cuál era la fecha. Porque claro, se trata de un cofre que está cubierto de cuero y luego tiene estas otras agarraderas, ¿no?, para sujetarlo. Y entonces hicimos un escáner, pero claro, era muy complicado encajar en el escáner este baúl porque era demasiado grande. Entonces, al final lo que hicimos, y eso es precisamente una de las cosas interesantes, es que desarrollamos una nueva técnica y lo que hacíamos es mover el objeto de izquierda a derecha, y aunque esto no te dé una reconstrucción en 3D completa, sí que aporta
una imagen muy interesante de los anillos de la madera, de los árboles con la que está hecha la madera. Y ahí se puede medir. Al final, desafortunadamente, estos dos cofres eran suficientemente antiguos, con lo cual tampoco sabemos cuál de ellos fue el que utilizó el preso para escapar, este preso que tenía esta licencia de poder leer. O sea que no tenemos prueba definitiva de cuál de los dos cofres que teníamos o cuál de los dos baúles que teníamos pues es el en el que se escapó este señor. Y esto se ha hecho como parte de un proceso interdisciplinar entre los conservadores y los científicos de la imagen. Ya les he hablado un poco de cómo funcionan los museos, los sistemas de radiografía. Y bueno, con estos tres museos, yo he trabajado con los tres museos que aparecen reflejados en la imagen en mi doctorado. Y los tres tienen el mismo tipo de máquina. Tienen detector, una fase de rotación, un tubo, pero uno de ellos sí que es un escáner para hacer tomografías, que es el del británico. Y esto nos hace no solamente para hacer tomografías en los casos en los que necesitamos algo más de una radiografía, sino que además tiene un sistema de calibración para determinar cuál es la ubicación y el giro del objeto. Porque estas cosas son muy importantes de saber, porque si no hay tantas imágenes, y son cientos de imágenes de radiografías que sería imposible manejarse. Bien, recuerden ustedes esta imagen, y esto es lo que nos aporta una radiografía sencilla, mientras que lo otro son una serie de segmentos, ¿no? De rodajas, por así decirlo. O sea, que nos da muchísima más información. También es importante conocer la diferencia entre un escáner para hacer tomografías y una máquina para hacer radiografías. La reconstrucción no se produce con las radiografías, se produce con los escáneres. Bien. También tiene que haber un detector que vea hasta qué punto está equilibrada la imagen, el objeto, y hacerlo todo el tiempo entre escáner y escáner. También tenemos que conocer la posición, el eje y el giro, el grado de rotación. And was just finished a week before my PhD defense. Bien, este es otro proyecto. Like the one in the Rijksmuseum, which was our first example. Otro proyecto de escáner de tomografías en lo que no se necesita una máquina de radiología, sino un escáner. No siempre es posible que los museos compren un escáner. No tienen dinero suficiente. Y entonces lo que hicimos es llevarlo a otro sitio y recalibrar la imagen. Lo hicimos añadiendo pequeñas bolas de metal y de espuma, y luego lo escaneamos porque tenía una longitud de 5 centímetros más, y escaneamos todo, y lo que obtuvimos son unas imágenes que tienen esos puntos negros, pero esos puntos negros son las bolas de metal que pusimos porque tienen mayor densidad. Luego lo que hicimos es analizar todas estas imágenes y lo ubicamos la localización de las bolas de metal. Pero bueno, no quiero seguir por este camino que me estoy poniendo muy técnica, pero se puede leer, yo les puedo decir dónde están todos los detalles técnicos para el que quiera leerlo. Lo que quiero decir, no obstante, es que se puede establecer una línea desde la fuente, el añadido de estos elementos y el detector. O sea, que se pueda medir a partir de la bola de metal, se puede medir dónde acaba, y luego se puede tratar de minimizar la distancia entre donde se supone que tenía que estar y donde acabó estando. El flujo de trabajo
Es importante The data también. acquisition part Y is, la parte relacionada con los datos, con la adquisición de datos es importante. No siempre hay que hacer esto en los escáneres, pero a veces sí que es importante hacer estas cosas, añadir espuma, poner unas bolas de metal para conseguir más datos. La recopilación de datos es una fase, como digo, importante, y luego en esta segunda parte está centrado en la computación del flujo de trabajo. Utilizamos toda esa información para obtener los parámetros de calibración, y una de las cosas que no queremos es que aparezcan estas bolas de metal en nuestra reconstrucción. No. Entonces es importante eliminar en las radiografías, en las imágenes por radiografía, esas bolas de metal y establecer los parámetros propios de la imagen previa en 3D. Este pequeño trozo de madera, por consiguiente, tuvo un recorrido muy interesante, y bueno, luego fui con ello al británico, y luego con esos datos, los datos obtenidos en Holanda, fui al británico en Londres y luego al Museo Getty de Los Ángeles. Y se pueden ver, como yo digo, las diferencias de las distintas composiciones, porque por ejemplo, en el que está en el Museo Getty tiene un tono más azulado. Todos estos sistemas son muy flexibles y todos son sistemas muy diferentes porque cada uno tiene su detector, su sistema de rotación, etc. En el Getty Museum se centraba, por ejemplo, el tubo era mucho más grande que los otros demás, y el dispositivo que detecta la imagen también. Escaneamos todos estos sistemas con las bolas de metal y luego lo comparamos con otros escáneres de la ciudad, en el británico, por ejemplo. Y estos otros imágenes están hechos con otro tipo de calibración. Aunque hay diferencias en la calidad, no obstante, pues todas las distintas segmentos tienen las mismas características. Una de las cosas interesantes es que también se puede ver aquí cómo se ha hecho un corte aquí con una sierra, y eso afecta a todas las imágenes. O sea que es difícil obtener una reconstrucción por tomografía, hay que reconocerlo. Una de las cosas que a mí me gustó mucho hacer después de probar este concepto con un trozo de madera, me gustaría ver qué se puede hacer con un objeto de arte verdadero. Este es un ejemplo del Museo Getty, que es una muerte de un ñu, como se mata un ñu, y este objeto formaba parte de otro grupo de objetos que se colocaban en la mesa, se exhibían en la mesa, y los propios artistas decidieron romperlo en trozos y también remodelarlo para que fuera una única pieza. Bien, el conservador de este proyecto quería conocer qué es lo que ocurre dentro, qué es lo que había dentro del objeto, que había cambiado con respecto a la primera versión. Y se trata de un objeto de yeso que luego tiene un recubrimiento de bronce. Y es difícil entonces ver qué es lo que hay dentro del objeto, porque cuando hay metal hay muchas cosas que se superponen. Y bueno, sin embargo nos permitió hacer un estudio interesante. Una de las cosas que decidimos hacer con posterioridad, que yo invito a todo el mundo que quiera que participe, es un sistema sencillo. Vemos la parte inferior y la parte superior. Imagínense que van rotando en el laboratorio. Esta es la reconstrucción en 3D, que también se puede fragmentar o segmentar en distintas direcciones. Lo que encontramos en estos segmentos son cosas muy interesantes. En azul aparece el cuello,
El cuello se había roto en dos trozos, se había partido en dos trozos. Y además había un material distinto, o al menos material de distinta densidad entre la parte superior del cuello y la inferior para alargarlo. Luego además vemos aquí que hay tres niveles de yeso aquí. Además, de yeso, de escayola. La base era más bien rectangular, como se ve aquí, pero luego añadió una parte más rocosa, más de piedra en la base del objeto. O sea que para concluir con respecto a este proyecto es que podemos utilizar estos sistemas de tomografía y de radiografía para poder ver, analizar los objetos de arte. Y esta es la primera vez que hemos hecho tomografía en el museo, en el Rijksmuseum y en el Museo Getty. Y no hace falta tampoco invertir mucho porque las bolas de metal son muy baratas y la espuma también. O sea que por lo menos eso. Y también nuestro código es de acceso libre y es bastante fácil encontrar la información. Lo que sí creo que es importante es que hemos aumentado las posibilidades de investigar los objetos de arte con tomografía y radiografía y que se puede hacer dentro del propio museo, dentro de la propia institución. Me gustaría también añadir que la colaboración con el británico y con el Museo Getty fue fantástica. La colaboración internacional es muy interesante porque yo no he vuelto a Los Ángeles antes de acabar la publicación de este documento, pero sí que me comunico con mis compañeros del Museo Getty por Zoom, por correo electrónico, y que además esto me ha permitido obtener imágenes de las siguientes fases. Y bueno, pues seguramente volveré a Los Ángeles. El último proyecto que me gustaría mostrar aquí se titula Interpretación de los datos. Es un proyecto sobre interpretación de los datos. En mi doctorado, después de trabajar 4 años para obtenerlo, pues me di cuenta que a veces mis colegas se encontraban difícil interpretar estos segmentos de objetos en 3D, porque los conservadores, su formación, vamos a ver, ellos están acostumbrados a analizarlos desde muy cerca. Y claro, cuando se trata de un objeto digital que se puede fragmentar, pues hay que tener una buena imagen del objeto para poder saber dónde está uno. O sea que lo que hemos hecho es utilizar este trozo de madera, que ha sido un elemento fundamental de mi doctorado, tengo que decir, y pensamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para facilitar la interpretación que parte de una tomografía para investigar los objetos? Bien, en primer lugar, lo que hay que hacer es una representación del volumen, y para eso no hace falta recopilar datos extras, sino que con representar los datos de la tomografía como un volumen es suficiente, y luego se puede añadir un color artificial, el que sea. Esto ayuda mucho y no que requiere ninguna recopilación de datos extra suplementaria. Luego, además, también se pueden hacer escáneres o tomografías superficiales. De las capas superficiales, dependiendo del objeto, serán de mayor o menor resolución. Pero esto lo que hace es mejorar el aspecto visual y comprender mejor el objeto. Claro, ¿qué ocurre? Que estos datos, el escáner de superficie y de la representación del volumen, pues bueno, estas dos imágenes no tienen por qué estar alineadas, o los datos. Entonces lo que hicimos fue construir una especie de artefacto para un programa de digitalización de 3D, y lo hicimos para facilitar precisamente el cargar la representación del volumen y la representación superficial, y ver cómo podía encajar y correlacionarse uno con otro, así. Bueno, normalmente esto es lo que tendría que ocurrir, ¿no?
what it can look like. For example, Y these are just the output images. estas son las imágenes que se producen con los datos y claro, también hay que poder mezclar unos datos con otros de forma interactiva. Esto es un poco difícil a veces y este sistema de unirlos es un sistema esencialmente sencillo. Y bien, cuando trabajamos con estas imágenes, hicimos también una serie de vídeos, pero también se puede utilizar estas imágenes para difundirlas y explicarlas. Es una forma muy interesante de conectar con un público más general en un museo, pues que no tiene por qué estar especializado. Este es un trabajo de una colaboración con el británico, con el Museo Británico. Aquí lo que hemos hecho son 3 ejemplos breves. Esta es una máscara de una momia. Y una de las cosas que quería señalar de este proyecto es un resultado, el resultado que se puede obtener. Vemos aquí, yo no sé si se puede ver claramente, pero aquí hay una serie de líneas verticales entre las líneas horizontales de la máscara. Y cuando lo superpusimos con el escáner de la máscara, pues es curioso porque esto correspondía a la hoja de oro que se había superpuesto en esta zona, las líneas verticales. Este es otro objeto que hemos visto antes y solamente quiero mostrar distintas imágenes porque creo que son bonitas y que se pueden utilizar en el futuro para difundirlas y explicar en el museo al público. Aquí aparece solamente el metal, solo el hilo de metal en la parte superior. La tercera se ven juntas los distintos materiales. The surface scan, y and these are the corresponding CT slices, which por ejemplo, esto se corresponde a los segmentos de la tomografía. Aquí están separados y luego se unieron. Esta es la última imagen que quería mostraros. Es una especie de zapato, ¿no? Porque tiene aquí una especie de forma de zapato, pero es imposible ponérselo, no hay forma de metérselo en el pie o de meter el pie en él. Aquí tenemos la cola de una especie de ballena, porque es un zapato con forma de ballena, ¿no? Pero bueno, es una especie de botella que tiene una forma de zapato ballena y por aquí se mete el líquido. Y lo que hicimos con este objeto tan curioso es una tomografía superficial, una tomografía y un escáner superficial en el Rijksmuseum. Y lo metimos en una caja para que se mantuviera estable. Estos son los resultados de los distintos segmentos del escáner. No pensábamos que iba a estar tan hueco el objeto. Y realmente está hecho de piel y está tan rígida la piel, el cuero, que se mantiene así. El sujeto, ¿no? Aquí vemos los distintos segmentos. Una de las cosas que es interesante es que aquí se puede ver una especie de puntitos, que es un hilo, y precisamente eso está hecho de una pieza de cuero en la parte de la cola. Y la teoría que el conservador tenía es que claro, uno quería entrar en el gremio, tenía que mostrar su talento y que es muy talentoso hacer un objeto como este solamente de una pieza de cuero. También experimentamos un poquito, hicimos algunos vídeos pues para mostrarlos al público, transformando cosas, por ejemplo así. Y esto era difícil de ver desde el exterior.
CT scan. Pero Actually, on this one you can see it, the little se eye. puede ver aquí que lo hicimos con tomografías, pero en el objeto real era más difícil de percibir, de comprender. O sea que estamos tratando de comprender si había alguna cosa pegada, algún otro elemento pegado al objeto. Se utilizó como botella, no sabemos. ¿Quién sabe para qué se utilizó este objeto? Todavía no hemos encontrado ningún otro objeto que se le parezca, una especie de ballena, botella, zapato. Y bueno, es un objeto bastante curioso y divertido. Para concluir, las imágenes tomográficas también nos dan mucha información sobre el interior de algún objeto que con frecuencia no se ven desde fuera del objeto. Pero aparte de eso, pueden revelar información sobre el proceso de elaboración o la etapa de confección en el que se encuentra el objeto. Esta información también puede suministrar datos para tratamientos de conservación y constituye un documento para dar seguimiento a los cambios que pueda sufrir el objeto con el tiempo. También estamos considerando la aplicación de elementos de accesibilidad para facilitar la interpretación de datos, como lo hicimos en el último proyecto. Estas técnicas todavía tienen mucho que mejorar para mejorar la accesibilidad en todo el mundo. Y para concluir, debo decir que creo que esta colaboración interdisciplinaria es fundamental, porque yo he escrito artículos sobre la parte técnica, mientras que otros colaboradores escriben sobre la parte artística del objeto. Y el caso es que nos inspiramos en preguntas e interrogantes sobre la conservación de los objetos. Y esta interacción puede mejorar enormemente la investigación patrimonial. En cuanto a las publicaciones que utilicé para mi tesis de doctorado, pues todos son trabajos publicados en caso de que a alguien le interese esta bibliografía. Y si alguien quiere hablar un poco más del tema, que se me acerque durante la comida o esta tarde. O si a alguien le interesan otros museos o instituciones, tal vez hay algunos que tengan equipos radiográficos pero no tomográficos. Cualquiera que lo desee puede contactarme también para información sobre este tema. Muchas gracias.